Buenas tardes. Bendecidos por el Señor, ¿cierto? Y listos y dispuestos para recibir más bendiciones. Nos vamos a dar el gusto esta tarde de profundizar un poco más acerca del ministerio petrino, acerca específicamente de lo que hemos llamado el primado, ya con las enseñanzas del Padre Hernán y también después con las otras enseñanzas y reflexiones que vamos a tener, tanto del Padre Emilio como de las demás personas. Precisamente vamos haciendo eco de ese mandato que en la iglesia a través del primado de Pedro nos dicen hay que profundizarlo, hay que reflexionarlo, hay que descubrir qué significa para nosotros. La mejor manera de prepararnos es volver sobre los textos que el Señor a través del Papa Francisco nos ha dado. Y es volver de una manera especial sobre la misma Sagrada Escritura para que desde allí profundicemos el dato bíblico, que es lo primero a partir del cual se puede hacer una reflexión, una comprensión, una experiencia, vivir en torno al regalo que Dios nos quiere dar a través de ese ministerio del primado. Pues ustedes escuchan eso del primado y entonces ¿a qué les suena? Cuenten a ver. Cuenten a ver. Entonces, y de entrada, cuando uno escucha eso del primado, entonces sí que suena primero. Oíste, pero ya no empezamos como mal, pero ¿cómo así que primero? No, es que resulta que en todas las listas donde aparecen los discípulos, y aclaro, y apóstoles, siempre en primer lugar se resalta, en primer lugar Pedro. Por ejemplo, vayan ustedes ahora al Evangelio según San Mateo, que ahorita estaban trabajando. Si ustedes van al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, cuando el Señor va a enviar a esa misión, en el capítulo 10, perdón, la devaluación del dólar ya lo puso en el 10, y llamando, capítulo 10, verso 1, y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. A ver, ¿qué dice en su Biblia? Los nombres de los 12 apóstoles son estos. No, pero lea a ver qué dice ahí. Dice, primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. ¿Sí ve? Ahí, por ejemplo, aparece la expresión ¿qué? Primero. Ahí aparece suspenso. Ahí aparece en primer lugar Pedro, pero no basta con que aparezca en primer lugar y obviamente está ahí de primero, sino que el evangelista Mateo resalta que primero, mire, y en un evangelio como el de Marcos, que ustedes ya saben que fue el primero de los escritos, que fue escrito muy probablemente desde Roma, y que detrás del evangelio de San Marcos está San Pedro, las catequesis de San Pedro. Hay un escrito de un padre de la iglesia, Papías, obispo de Hierápolis, uno de los grandes historiadores de la iglesia, que alrededor del año 130, entonces comienza a hablarnos de algunos de los evangelios y nos narra que detrás del evangelio de San Marcos están las catequesis de Pedro y que Marcos es como el hermeneutes, es la expresión que utiliza, o sea, como el secretario o como el intérprete. Y la tradición de la iglesia, entonces desde siempre cuando se preguntaba, hombre, nos quedó un evangelio según San Mateo, nos quedó un evangelio según San Juan, un evangelio según San Lucas, que detrás del evangelio de Lucas está mucho del testimonio y de la visión de San Pablo. ¿Cómo no nos quedó un evangelio desde San Pedro? Pues resulta que ese evangelio según San Marcos refleja mucho la misión de San Pedro. San Pedro, que ya temprano había tenido que abandonar
el territorio de Israel. Acuérdese que en el año 44 mataron al primero de los apóstoles, ya en el año 32 habían matado a Esteban, en el año 44 mataron a Santiago, Santiago que llamamos el mayor, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Y en esa misma tanda estaban persiguiendo a Pedro para matarlo, y el Señor lo liberó milagrosamente de la cárcel, ¿se acuerda? Y entonces nos dicen los Hechos de los Apóstoles que como lo estaban persiguiendo para matarlo, huyó. Allá en Jerusalén quedó al frente otro Santiago, el pariente del Señor, que después les hablamos de él. Lo cierto es que Pedro muy seguramente se fue hacia la parte norte de Israel, hacia las comunidades de Siria, en Antioquía, porque ya en Antioquía desde el año 38 el evangelio había llegado, y allí fue donde por vez primera comenzaron a evangelizar, no solo a los judíos para que creyeran en el Señor, sino que comenzaron a evangelizar a todos los no judíos. Por vez primera, año 37-38, en Antioquía, entonces se abrió el evangelio de una forma masiva a los no judíos, y por eso allá los comenzaron a llamar cristianos, porque allí están los judíos, allí están los judíos que creen en Jesús y aquellos otros quienes son. Lo único que los definía era que seguían a un tal Cristo. Entonces, San Pedro estaba vinculado a esa comunidad y después, en medio de sus viajes, sin duda llegó hasta Roma. Testimonio de eso es que precisamente el martirio de Pedro en el año 64 es allá en Roma. Por cierto que allá también va a ser asesinado, martirizado San Pablo, año 61 o año 63. Pues bien, ¿qué les quiero decir? Dice pues, a través de la tradición de la iglesia, este dato que es muy importante de Papías, obispo de Hierápolis, Frigia, Asia Menor, año 130, que detrás del evangelio de San Marcos están las catequesis de Pedro. Y eso resalta cosas como esta. ¿Cuál es el primero de los discípulos llamados? Busquen, Marcos, capítulo 1, verso 16 y siguientes. ¿Quién es el primero de los discípulos llamados? Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 16 y siguientes, que nos dirá que bordeaba Jesús el mar de Galilea y que vio a quién, a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar. Y los otros sinópticos, de una manera especial Mateo, y también Lucas, con unas variables que les va metiendo, colocan que el primero de los discípulos llamados es Pedro, Simón llamémoslo por ahora, Simón, ¿cierto? Pues fíjense que aun cuando el Evangelio de San Juan nos transmite otra visión complementaria, en la que ahorita les voy a hablar, lo que va pasando en todos los datos del Nuevo Testamento es que evidentemente Simón, a quien llamamos y conocemos como Pedro, tuvo desde el principio un papel primordial en esa comunidad cristiana. Según estos evangelios, Marcos y Mateo, y aún Lucas, fue el primero de los llamados. En todas las listas, el primero que aparece es siempre Simón Pedro, inclusive en listas donde comienzan a llamar Simón y Andrés, Santiago y Juan, en listas donde inclusive hay desplazamientos. Por ejemplo, comienza a desplazarse el segundo lugar de Andrés para hacer esa trilogía de discípulos más cercanos a Jesús, Simón, Santiago y Juan, y después vuelven a colocar a Andrés. Pero sea cuales sean las listas, siempre aparece en primer lugar Pedro. Y expresamente, como le acabé de mostrar, Mateo capítulo 10, lo señala y lo dice expresamente, en primer lugar, Pedro. Pues bien, ¿qué más podemos decir? Haya sido como haya sido históricamente, en la comunidad cristiana, en la mentalidad de los primeros cristianos, cuando pensaban en la cantidad de discípulos, la única manera de ser cristiano es siendo discípulo. Así lo entiende la Sagrada Escritura. Vayan por todo el mundo y hagan
discípulos a todas las naciones. Dentro del gran grupo de discípulos, a veces se hablaba de 500 discípulos, por ejemplo, que se apareció el Señor resucitado, nos va a decir 1 Corintios capítulo 15, dice San Pablo. A veces se habla de 120 discípulos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles. A veces se habla de los 72 discípulos, por ejemplo, en San Lucas, ¿ya? Y se habla también de multitud de discípulos. En medio de esa cantidad de discípulos, la única manera de ser cristiano es siendo discípulos. Jesús se ve que escogió un grupo de 12. Y sin duda cuando escogió el grupo de los 12, ese grupo de los 12 estaba pensando en el nuevo Israel, que así como descendientes de Jacob, a quien le cambió por nombre y le puso Israel, y a través de esos 12 hijos que se convirtieron en columnas patriarcas del pueblo de Israel, cuando Jesús escoge entre la multitud de los discípulos al grupo de los 12, entonces está pensando en el nuevo Israel. Inmediatamente ellos entendieron. Parte fundamental de lo que le tocaba hacer el Mesías es reconstruir el pueblo de Israel, es reconstruir las tribus perdidas de Israel, es volver a constituir el pueblo alrededor del Mesías para que precisamente al recibir esa bendición de la nueva alianza y del Espíritu Santo, desde ahí se extendiera la salvación a todas las naciones. Cuando Jesús en medio de todos los discípulos, por ejemplo, volvamos al Evangelio según San Marcos, nos va a decir en el capítulo 3, versículo 13, Marcos 3:13, que subió Jesús al monte y llamó ¿a quiénes? A los que él quiso, e instituyó ¿qué? 12. Desde la primera comunidad cristiana, ese número de 12 fue significativo, porque inmediatamente entendían, lo que el Mesías ha hecho es restablecer el nuevo, definitivo, escatológico, último y definitivo pueblo de Dios. ¿Y los llamó para qué? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, ¿ya? Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago. En fin, ahí sigue la lista y de nuevo, como siempre, aparecerá en primer lugar Pedro. Es interesante a esta altura uno pensar, oíste, ¿y el Señor por qué escogió a Pedro y lo puso de primero? Bueno, pues ¿por qué escogió a los demás? No habiendo más, no sino que usted mire al vecino. ¿Por qué escogió a todos? ¿Por qué escogió a esos discípulos y dentro de los discípulos escogió esos 12? Que ya por ahora llamémoslos los 12, todavía no nos metamos en la problemática del apostolado. ¿Por qué escogió en medio de todo ese montón de discípulos a esos 12? Porque quiso, o como diría un teólogo paisa, porque le dio la bendita gana. Tal cual. ¿Por qué? Porque escogió a los que quiso. Y eso es una cosa que nosotros desde el principio tenemos que tener muy clara. La gratuidad, gratis, la gracia, haris, gracia, de la iniciativa de Dios. A lo largo de toda la Sagrada Escritura, precisamente en contraposición a una visión que pretende tener como unos derechos exclusivos sobre la acción de Dios, reclamar unos derechos delante de Dios, va creciendo a lo largo de toda la Sagrada Escritura cada rato ese golpe. Acuérdense que es por gracia. Acuérdense que Dios es el que toma la iniciativa. Acuérdense que nadie puede alegar prerrogativas delante de Dios. Sería muy largo como hablar sobre eso, pero no más al pensar que aún en la tradición cultural de que el primero de los descendientes de una familia era el que tenía todos los privilegios, usted va a encontrar cada rato la ruptura de esa tradición al interior de la Sagrada Escritura, y que el Señor escoge al que le da la gana. ¿Por qué? Para que nadie pretenda gloriarse en sí mismo, para que nadie pretenda gloriarse en sí mismo. Entonces, ese me parece a mí que es un dato importante. ¿Por qué escogió el Señor
En medio de todos que estamos llamados a ser discípulos. ¿Estamos llamados a ser qué? Todos discípulos. ¿Por qué escoge para distintos ministerios? ¿Por qué escoge para distintas tareas? ¿Por qué a uno dice que le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1? ¿Por qué a uno le da unos carismas y a otros otros? ¿Por qué escoge en ese grupo de los 12 y pone en primer lugar a Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiso. Porque quiso. Ahora, entonces eso es fundamental cuando uno mira la actualidad y la realidad de la iglesia. Entonces nosotros muchas veces pensamos que el Papa es Papa por santo, o que el obispo es obispo por santo, o que el cura es cura por santo, o que usted es papá o mamá, que es un gran carisma y responsabilidad en la iglesia, por santo, o que usted recibe una asignación de un ministerio por santo. No, los carismas y ministerios en la iglesia no son signo de santidad, sino camino para la santidad. Los carismas, dones, eso significa carisma, carísmata, don, gracia. Los carismas y aún los ministerios en la iglesia no es la elección del más santo, sino que es don de Dios, don de Dios. Y entonces no es signo de santidad, sino que camino para la santidad. El matrimonio, que es algo que entendemos más cercano, que es un gran carisma, y así lo dice San Pablo. Entonces usted es padre y madre, ¿por qué? Muy santo. Eso comenzamos a pensar los hijos, mi santa madre, que era tan santa que ni que se casó. Pero resulta que entonces uno comienza a pensar que el papá y la mamá de uno, o que tal o cual, es porque es muy santo. No, son regalos que Dios le da al ser humano. Que si se ejerce y se vive bien la paternidad, que si se ejerce y se vive bien la maternidad, que si se ejerce y se vive bien el presbiterado, lo que nosotros llamamos el sacerdote o el curita, que si se ejerce o se vive bien el señor obispo, que si se ejerce o se vive bien el ministerio petrino, el primado de Pedro, entonces es ¿qué? Camino de santidad. ¿Comprendido eso? Es la libre iniciativa de Dios, llamó y escogió en medio de todos los discípulos, ¿a quiénes? A los que Él quiso. ¿Por qué? ¿Porque eran muy santos? No, para santificarlos. ¿Porque eran muy capaces? Pues prueba, mire a Pedro. Prueba, mire, entre 12. No, es que realmente el Señor tiene ojo para un sucio. ¿Ah? En primer lugar, y puso, ¿a quién? Tenemos que detenernos un montón de cosas acerca de San Pedro. ¿Y cómo terminó? Negándolo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y en medio de los 12, ¿dónde estaban cuando llegó el momento de crisis? Todos salieron corriendo, ¿ya? ¿Y quién fue el que lo entregó? Lo vendió. Uno de los 12. Nosotros a veces pensamos que cuando entramos en la iglesia y que cuando estamos en estas realidades de iglesia es porque este es el grupo de los especialmente santos. Pues bastaría con que usted mire al del lado y que cuando llegue a su casa mire al espejo y se dé cuenta que la santidad de la iglesia parte de la presencia del santo, que derrama su Espíritu Santo como don de gracia sobre todos nosotros, y ahí es donde podemos comenzar a hablar de la comunidad de los santos, por el Espíritu Santo, pero no por nosotros mismos. Continuemos. Ya le dije que es muy claro en Marcos y que pudiéramos hacer el estudio, y en parte el Padre nos trató hace rato una serie de elementos sobre el papel de Simón Pedro en el Evangelio de Marcos y el vínculo tan directo que tienen. Inclusive, todavía más, el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo todavía desarrolla más el ministerio de San Pedro. Todavía lo desarrolla más.
Por eso inclusive en la confesión de fe, Mateo capítulo 16, mientras que Marcos simplemente capítulo 8 del texto que Mateo está viendo y está tomando para escribir su evangelio, cuando Mateo está escribiendo en los años 80, tiene al frente el evangelio según San Marcos, tiene al frente una fuente que llamamos Q, una fuente común a Mateo y a Lucas, y tiene al lado sus investigaciones personales. Y está escribiendo Mateo desde la comunidad de Antioquía, Marcos desde Roma, Mateo desde la comunidad de Antioquía, en una comunidad donde también Pedro ha tenido un papel especial, y donde está reflexionando y de una vez también está diciendo acerca del papel tan especial que el Señor le ha puesto a Pedro. Y entonces, mientras que por ejemplo la confesión de fe de Marcos capítulo 8, entonces va a preguntar, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Mateo dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro va a responder, tú eres, después de darle pues la gente que quién dicen ustedes que soy yo y toda la explicación que ya ustedes conocieron, y entonces ¿quién dicen ustedes que soy yo? En Marcos dice, tú eres el Cristo. En Mateo responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en Mateo merece una bienaventuranza personal, de las pocas bienaventuranzas personales que existen en el Nuevo Testamento y en toda la Sagrada Escritura. Bienaventurado eres tú, Juan, hijo de Jonás, Juan Bar Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Mateo complementa pues más alrededor de toda la confesión de fe, y los grandes 3 títulos cristológicos aparecen en el texto de Mateo. Cuando en Marcos no aparecía sino el Cristo, en Mateo aparece el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice Mateo 16, mientras que en Marcos decía yo. En Mateo responde Pedro, eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esos 3 títulos, sobre los que ahora no me voy a detener, eran como un estilo de compendio en la comunidad primitiva acerca de la confesión de fe. Pero no me voy a seguir deteniendo más en esa visión del papel de Pedro, ni desde Marcos, ni desde Mateo, que mucho tenemos que decir. Pudiéramos ir, por ejemplo, a San Pablo, y cómo habla él, aun cuando es, digámoslo, de una experiencia y tradición distinta, y tantas veces inclusive chocaron, hasta que se llegan a considerar las 2 columnas sobre las que se fundamenta la iglesia, y así inclusive lo sella el Espíritu de Dios con su mutuo martirio en la iglesia de Roma, como las 2 columnas de la iglesia universal, como Pablo también habla de Cefas, como de las columnas en la iglesia, y lo cita como en primer lugar, Cefas, lo cita en primer lugar cuando habla de las columnas. Y pudiéramos trabajar allí, pero hoy, por cuestión de tiempo y de gusto, yo me voy a dedicar a esa otra tradición. ¿Saben a cuál? A la de San Juan. A la de San Juan. Que también tendríamos que decir, es que San Juan, así como San Pablo, tendría mucho que alegar que como así que Pedro es el primero. ¿Cómo así que Pedro es el primero? Así como Pablo decía, ¿es que acaso no se me ha aparecido también a mí el Señor? ¿Y es que acaso no me ha enviado a mí el Señor a predicarle a los gentiles, mientras que a Pedro lo puso al frente de los judíos? ¿Ya? Entonces, también pudiéramos decir que detrás de las comunidades de San Juan, uno pudiera decir, pero es que, ¿cómo así que Pedro es el primero? Pedro no llegó primero que yo al sepulcro. Pedro no fue el que al ver las vendas dobladas o las vendas a un lado y el sudario doblado, descubrió y creyó. Pedro no estaba al pie de la cruz. Y pudiéramos hablar un poco acerca del discípulo que se deja amar, y tendríamos que complementar hasta qué punto ese discípulo que se deja amar es el que llamamos Juan. O es la autocomprensión que tiene esa comunidad de un magisterio y de una cabeza al interior de esa comunidad que llamémosla como el discípulo amado.
Pero aún en esa tradición del cuarto evangelio, ustedes van a ver, y es lo que quiero hoy compartir con ustedes, aceptan el primado de Pedro. Aún, así como Pablo, así como Marcos, así como Mateo y como Lucas, sobre Lucas tendríamos mucho que hablar, pero aún en San Juan se acepta el primado de Pedro. Es más, vamos de una, como no alcanzamos a ver todos los textos y me gusta más que veamos uno un poquito más masticadito, nos vamos para San Juan capítulo 21. ¿Les interesa? Vamos para San Juan capítulo 21. Hasta el día de hoy, cuando nos acercamos en Israel, hay un sitio que entonces se llama el primado. Yo los quiero invitar a que vamos. Y que cuando vuelvan a Israel, le van a poner cuidado a este. Ahí, alrededor del lago de la Galilea. Ahí, alrededor del lago de la Galilea. Ustedes están viendo ahí una piedra y una pequeña capillita. Y entonces ahorita salimos de la capillita, mientras tanto, ¿qué dice ahí? Mensa Christi, la mesa de Cristo. ¿Qué están viendo ahí? Una piedra, una piedra. Y ahorita cuando salgamos, entonces van a ver que al frente está el lago. Sobre esta piedra es la que la tradición de la iglesia, desde los primeros siglos, testimonio de eso, la más antigua peregrina, la peregrina Egeira, que es la más antigua peregrina que dejó un relato escrito, nos habla de que sobre esa piedra y en esas escalinatas que ahorita más adelante les voy a mostrar, entonces fue donde el Señor les preparó el desayuno a esos muchachos y vinieron a ocurrir esos sucesos que nos va a contar Juan capítulo 21. Pero como ustedes se quieren ubicar un poquito más en el contexto, ¿cierto? Entonces, oíste, ¿de qué me está hablando? Vea, como para que ubícate, mire, ahí está toda esa cuenca del Mediterráneo, ¿cierto? Y ven sobre la parte derecha en la cuenca del Mediterráneo, entonces ven a Israel y ahí al fondo alcanzan a distinguir también a Egipto. Acerquémonos más. Ustedes están viendo a Israel, ahí en la parte de arriba está el mar, lago de Galilea. Lo que hay a la izquierda es el Mediterráneo, abajo Jerusalén, el Mar Muerto, ahí se van ubicando. Y el contexto donde va a ocurrir esto es aquí arriba, en el mar o lago de Galilea. ¿Listos? Nos fuimos pues para el lago de Galilea. Lleguemos al lago de Galilea y vean ahí la capillita y vean ahí la imagen que van a encontrar en el primado del Señor y Pedro postrado, y ya van a ver, miren lo que les decía ya de las escalas. ¿Sí las alcanzan a ver al fondo? Todo eso es piedra. Cuando el mar o lago, mejor, lo que pasa es que en hebreo a una cierta cantidad de agua utilizan un genérico para decir mar, lago o una cierta cantidad de agua, en realidad es un lago. Cuando el lago va creciendo, llega hasta estas propias piedras. En la época de verano va entrando y todavía por ahí unos 100 metros más allá. Pero este es el sitio, esta es la geografía, donde al día de hoy la iglesia reconoce desde esa tradición histórica, acreditada, como ya le digo, por los más antiguos testigos, entre ellos la peregrina Egeira, y después ininterrumpidamente, el sitio que hoy se llama el primado. El sitio que hoy se llama, ¿cómo? El primado. Y de una manera especial van a retomar estos elementos del primado. ¿Desde dónde? Los van a retomar, a ver, yo los voy a dejar aquí para que se ubiquen en el contexto. Escuchen lo que dice. Juan capítulo 21, verso 1 y siguiente. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera.
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestaron ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, ¿cuándo qué? ¿Les gusta el amanecer o no? Aprovechen pues que no van a tener allá el camarógrafo que se levante a las 5 de la mañana para mostrarles el amanecer en el mismo punto donde les estoy narrando. Es el mismo punto. Cuando ya amanecía, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús, muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús quería le dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Y los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos, 90, 100 metros. Nada más saltar a tierra, ven preparados unas brasas y un pez sobre ellas y pan. A ver, yo les voy mostrando y los voy a invitar al desayuno. ¿Les interesa el desayuno o no? Vean, comiencen a entrar en tónica. Más adelantico, hay una iglesita ortodoxa griega que se distinguen por los buenos y preciosos íconos o imágenes que hacen. Hace poco, entonces, reelaboraron los íconos. Y uno de los artistas de arte sacro más importante, entonces ha hecho estas imágenes, estos íconos. ¿Qué alcanzan a ver ahí? ¿Qué alcanzan a ver? Cuéntenme a ver ustedes. ¿Qué están viendo? Bueno, empecemos por el importante. ¿Sí ven a Jesús o no? Bueno. ¿Y quién ven ahí pues que intentando nadar? ¿Y qué ven ahí al lado, a la derecho? Lástima que la imagen no es tan especial, pero ahí se vería el pan y las brasas y el pez. ¿Y cuántos hay en la barca? Cuenten a ver. ¿Cuántos eran pues? Bueno, cuenten a ver. Saquen una calculadora. ¿Y cuánto nos dice que cuántos eran? 7. ¿Cómo que 12? A ver. ¿De qué estamos hablando? Me están preguntando aquí. Estamos hablando de Juan 21. No me vayan a decir que son 21. Estamos hablando de Juan capítulo 21, donde nos dice que Pedro dijo: voy a pescar, ¿se acuerdan? Y donde ¿cuántos fueron con él? ¿Cuántos? Vuelvan, lean la Biblia, no me digan chismes, miren su Biblia, que para eso tienen Biblia. 7. ¿Dónde están? Vuelvan a contar. No. A ver pues, calma pueblo, miren, miren pues, ¿quién falta ahí? ¿Quién falta ahí? ¿Quién falta ahí? Claro, fíjese qué belleza como el iconógrafo, como el pintor lo quiere meter a uno en el contexto, ¿sí ven? Fíjese que inclusive había 2 discípulos anónimos. Y fíjese cómo quiere que usted y yo nos experimentemos incluidos.
allí en el texto. Y después, miren ahí la imagen completa, miren ahí la imagen completa. Pues bien, voy a detenerme en una serie de cositas. Mire, empiezo. Tengan abierta su Biblia. Juan capítulo 21, verso 1 y siguiente. Después de esto, es lo primero que nos dice, mire, yo quisiera tener con ustedes siquiera 2 meses para leer este texto. Y para que hiciéramos una lección divina sobre eso. Porque es que yo tuve 2 meses y medio y no acabé. Yo tuve 2 meses y medio aquí en este sitio, ahí en ese sitio, orando este texto y no acabé. Entonces, quisiera tener con ustedes siquiera 2 meses como para irlo trabajando. Entonces, cosas como estas, comienza a decir, después de esto. Y entonces uno se da cuenta, ¿después de qué? Es que resulta que ya el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, prácticamente había terminado el Evangelio. Ya, el final del capítulo 20 ya se había anunciado el final del Evangelio. Fíjense lo que dice. ¿Cómo termina el capítulo 20? Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de San Juan se divide en 2 grandes partes. Primeros 12 capítulos, libro de la semilla. Segunda parte, libro de la hora o de la gloria del Señor. Ya ha concluido el Evangelio. Ya el Señor está resucitado. Ya ha aparecido y glorioso está con ellos. Y ya ha terminado San Juan su Evangelio. Y entonces dice que esto ha sido escrito, ¿para qué? Para que creamos. Para eso han sido las semillas, las señales, las actuaciones del Señor, para que creamos que Jesús es el Cristo, Mesías. Acuérdense que Cristo en griego, Mesías en hebreo, es el Cristo, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Para eso es el Evangelio, para que conozcamos a Jesús, para que vivamos su salvación, y entonces para que después lo proclamemos a los demás. Ya se acabó el Evangelio, terminó el Evangelio. Después comienza el capítulo 21, después de esto. El capítulo 21 vienen a ser como los hechos de los apóstoles del Evangelio de San Lucas. El capítulo 21 viene a ser como eclesiología al interior del Evangelio según San Juan. El capítulo 21 es el tiempo de la misión, es el tiempo de la misión, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la iglesia. Fíjense ustedes que todos los relatos de la resurrección eran enfáticos en decir el primer día de la semana, el primer día de la semana, con toda la teología que tiene el primer día de la semana de la nueva creación. El capítulo 21 no define qué es el primer día de la semana, sino que el primer día de la semana que ha empezado a partir de la resurrección de Cristo se abre indeterminadamente, ya no termina. Es el hoy de la iglesia, es el tiempo de la actuación del Señor, es el tiempo de la iglesia, ¿me entiende? Pero además, levante los hombros. Dice, y usted sabe para qué, porque en la medida que uno va entendiendo el Evangelio, el texto en el contexto va empezando a apropiárselo. Porque nosotros aquí no venimos simplemente a formarnos, aun cuando la mayoría vienen tan deformados y vale la pena que se vayan formando mejor, pero no simplemente vienen a informarse, sino a formarse y a que el Señor nos transforme. Y comenzamos pidiendo el Espíritu Santo, después una lectura del texto en el contexto. Fíjense que estamos el texto en el contexto histórico, literario, geográfico, vamos entendiendo el texto en el contexto, y después meditación. ¿A mí qué me dice? ¿A nosotros qué nos dice? ¿Cómo se aplica? Para desde allí convertirlo en diálogo, oración con el Señor, y que nos lance a la transformación de la vida, una contemplación que transforme la vida. Y entonces dice esto, después de esto, sí, después de ya todo el Evangelio, es el tiempo de la iglesia. Dice después de esto, y yo agrego, no sin esto. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Manifestó es una expresión griega que tiene todo que ver con epifanía.
epanerosen es la expresión. Epifanía, manifestación, se manifestó. ¿Cómo así? Después de esto, otra vez se va a manifestar Jesús. ¿Jesús ya les ha manifestado a ustedes alguna vez? No oigo, ¿se les ha manifestado alguna vez? ¿Ha actuado el Señor alguna vez en su vida? Amén, claro que sí. Pues sepa que después de esto, ¿después de qué? Después de todo lo que usted ha vivido, después de todo lo que ha experimentado, después de todas las situaciones, así como después de ya que se había como cerrado el evangelio, resulta que en este tiempo es también el tiempo de la manifestación de Dios para tu vida. Después de lo que hayas estado viviendo, quizás cuando creíste que ya no había nada que hacer, que ya como que se había cerrado tantas cosas. Hay muchos que por X o Y circunstancias, a veces por la edad, a veces por fracasos, a veces por distintas situaciones, como que ya cerraron el kiosco. Cuesta abajo en mi rodada de las ilusiones pasadas, ya ni me puedo ni me quiero acordar. Como que ya simplemente están esperando estirar la pata. O sobre tantas situaciones como que ya no dan nada por lo que pueda pasar. ¿Sabe qué le dice el Señor? Después de esto se manifestó, epifanía, se manifestó Jesús. Otra vez se quiere manifestar el Señor en tu vida. ¿Alguno cree que es verdad? Amén. Él se va a manifestar. Y entonces después dice, y se manifestó de esta manera. Y comienza a contarnos cómo es esa manifestación. Volvamos sobre el texto. Entonces dice que estaban 7, ya no 12. 12 nos hace pensar en las tribus de Israel y en la misión en Israel. 7 significa en la Biblia todas las naciones. Todas las naciones. Acuérdese de la versión de los 70, acuérdese en los 72 discípulos, acuérdese de todo ese montón de momentos en que la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo, cuando habla de 7 o los múltiplos 70 y demás, está hablando es de todas las naciones. En contexto judío, la multiplicación de los panes sobraron 12 canastos. En contexto no judío, para las naciones sobraron 7 espuertas. Cuando se dice 7, se está pensando en todas las naciones. Es el tiempo de la misión, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la manifestación del resucitado, otra vez a todas las naciones. ¿Me sigue? Y de nuevo, ¿a quién se pone en primer lugar? A Simón. De nuevo en primer lugar. Usted va a ver que dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿Quiénes? Ya ve quiénes estábamos ahí. Voy a pescar, dijo Simón. Ellos también dijeron, también nosotros vamos. Mire, hay otras cositas. Por ejemplo, después de esto, una última cosita. Cuando este muchachito Pedro estaba en la última cena con Jesús, ese siempre quería ser el primero, metepatas y primario. Usted se acuerda que había que caminar sobre las aguas. Yo. ¿Que quién dicen que soy yo? Yo digo, ¿que quién tal cosa? Que yo tal cosa, que esto. Que... Estaban allá en la última cena y entonces comienza Jesús a decir, heriré al pastor y se van a dispersar las ovejas, pero tranquilos que tal cosa. Y entonces ahí mismo mete la pata, ¿cómo así que se van a dispersar las ovejas? Sí, y todos se van a escandalizar de mí. ¿Cómo que así que todos se van a escandalizar de mí? Toda esta mano de faltones, pero yo. Entonces dice el yo. No, ni riesgos. Es que si es necesario, si es hasta para morir, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Cada rato metía la pata. Él pretendía en todo ser el primero. Hay unos así, o por temperamento, o por lo que sea. En todo quieren ser el primero. Pues resulta que entonces Jesús lo mira, ¿verdad, Pedro? Pues mira, antes de que el gallo cante hoy, 2 veces tú ya me has negado 3, ¿se acuerdan? O se acuerda también cuando estaba el Señor lavándole los pies a los discípulos y este fue el único y es que los demás no se daban cuenta que era un acto extremo de humildad,
que era un alto extremo de esclavos que Jesús el Maestro estaba haciendo. ¿Qué dijo el tal Pedro? A mí no, a mí ni riesgos, a mí ni riesgos. Sí van entrando en la dinámica del temperamento y de la manera de ser de Pedro. Y entonces Jesús le dice, todavía no entiendes. O mejor dicho, lo que literalmente le dice es metatauta, es la expresión griega. Después de esto entenderás. Y entonces, cuando la comunidad cristiana encuentra esta primera expresión, después de esto, metatauta, inmediatamente vas a ver que ese Pedro que cada rato metía las patas, que ese Pedro que terminó negando al Señor 3 veces, que ese Pedro que tal cosa, que no entendió mucho, después de esto va a ser este el momento. Este es el momento de la epifanía, de la manifestación del Señor, para que Él y todos nosotros a través de Él entendamos muchas cosas. Mire, hay un montón de cosas en su vida que usted no ha entendido. Es más, yo creo que usted se mira al espejo y no entiende nada. Pero no solo el tiempo en que nació, la familia, las situaciones, la cultura. Hay quienes dicen, hombre, yo no me explico por qué nací en este país, hombre, si yo tengo esta cara de parisino. Yo no me explico por qué soy de tal apellido, si mi apellido debería ser tal. Yo no me explico por qué. Hay muchas cosas que usted quizás no entiende en su vida, ya. Después de esto lo va a entender. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando el Señor se manifieste otra vez. Llegará ese momento. Muy bien, continuemos en el texto. Lo cierto es que de nuevo Pedro, por iniciativa propia, entonces dice, voy a pescar. No fue que se pusieron de acuerdo, por lo demás también estaba achicopalado, y entonces que se iba a poner ahora otra vez a decir, no, es que, a ver pues, aquí el que manda, vamos a pescar, no, voy a pescar. ¿Qué pasó en esa noche? No pescaron nada. Estamos hablando de ¿qué? Del tiempo de la iglesia y del tiempo de la misión. Estamos hablando de ¿qué? Del hoy de la iglesia. Estamos hablando de esa lucha que usted tiene con ese mugre en la casa. ¿Cómo le ha luchado? Y nada. Estamos hablando de tantas áreas en su vida que usted ha pasado la noche y nada. Y se dice así muy rapidito, pero detrás de eso hay tanto que hablar. Toda una noche de la vida en frustraciones. Toda una historia nuestra en frustraciones. Cuando yo me acuerdo allá en ese sitio, sobre todo en Cafarnaún, allá al pie del lago, a ver en dónde los llevo, por ejemplo, ahí en Cafarnaún. Este es el lago al frente de la casa de Pedro. Aquí está la casa de Pedro y ahí al frente, ese no, este. Este es el lago al frente de la casa de Pedro. Así aparece el lago. Yo me acuerdo, allá reflexionando, que me acordaba de otro muchacho. ¿Ustedes se acuerdan de Ernesto? Ernesto Hemingway, en Los Cayos de la Florida, con el viejo y el mar. Que uno de los más interesantes literatos y filósofos, que allá en ese sitio maravilloso de Los Cayos de la Florida, entonces escribe esa obra del viejo y el mar. Porque para él la vida es como un salir a pescar, es ir a lograr ese objetivo con el que siempre había soñado, ese pez maravilloso. Y resulta que finalmente lo logró, pero era tan grande que ni siquiera le cupo en la barca, que literalmente ni siquiera fue capaz de subirlo en la barca. Entonces, ¿qué le tocó hacer? Traerlo arrastrando, con los problemas subsiguientes, que todos los devoradores y los tiburones en el camino se lo comieron, y que cuando llegó, no llegó sino con el esqueleto. Hay otras versiones de eso, el mito de Sísifo, y hay otras versiones de eso, su vida, y sobre todo la bajada. Tanto luchar
para morirse uno. Tanta lucha por la vida, tanta lucha por la felicidad, tanta lucha por tantas cosas y terminar uno así. ¿Sabe qué es lo que hay detrás de esto? La noche de la existencia humana, el drama de la existencia humana sin lograr los objetivos. Esa noche no pescaron nada, esa noche no pescaron nada. Esa constatación terrible de nuestra limitación, esa constatación terrible de tantas circunstancias y de nuestra banalidad, esa constatación que aún los hombres de Dios, como Elías, allá después de desarrollar su misión, se echa debajo de la retama y dice: Señor, el camino es superior a mis fuerzas, no soy mejor que mis padres, no soy mejor que mis padres. Esa decepción de tantos en la familia, porque mire, toda la vida me gasté por este muchacho, por esta muchacha, por este hogar, por esta familia, por tal cosa, y vea, esa decepción de tantos agentes de pastoral, de mire, y cada vez la iglesia más vacía, y mire, tanto luchar uno y tal cosa, y tal, es eso lo que hay detrás de esto. En esa noche, ¿qué? No pescaron nada. ¿Sabe cuál es el problema? Que lo hemos estado haciendo a nuestra manera, desde nuestras fuerzas. Creímos que con nuestro ímpetu de Pedro, nunca te negaré. Creímos que con nuestra espada de Pedro, a ver cómo hay que defender el reino de Dios y el Mesías. Creímos que con nuestra propia fe podíamos caminar sobre las olas tormentosas del mar de la vida. Creemos que desde nosotros mismos tenemos la palabra para construir y para hacer piedra, cuando tantas veces lo que hemos terminado siendo es una piedra para tropezar. Y entonces esa es la constatación que hay ahora. Y por eso, fíjense, cuando ya amaneció, ¿cuándo? Cuando ya amaneció, o sea, el sentido de la resurrección, el sentido de la presencia del Señor resucitado. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y la encontraréis. Y ahora fíjese, guiados por la palabra del Señor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que entonces se va a llenar la red, que ni siquiera son capaces tampoco de subirla, que tienen que arrastrarla entre todos. El discípulo que se deja amar, descubre en la eficacia de la misión, en el actuar del Señor resucitado, la presencia del viviente. ¿Cómo descubre el discípulo que se deja amar? ¿Cómo descubre que es el Señor? Mire, yo les voy a mostrar. A ver, les muestro, a ver si aquí está la pesca. Más o menos espero que por aquí esté la pesca. Véalos allá. Estos muchachos están pescando ahí al lado donde estaba pescando ellos. Miren aquí la parte de la piedra. Allá están. Estos no están sino a 80 metros. ¿Alcanzan a ver quién es? ¿Qué va a alcanzar uno a ver quién es? Ellos alcanzan a ver quién soy yo. ¿Qué van a alcanzar? A 100 y pico de metros uno no alcanzaba a ver quién era. Desde aquí, desde esta piedra donde les estaba mostrando, los muchachos estaban pescando. Lógico, estos son nuevos pescadores. Esto es al día de hoy. Tápaga, Ectapegón, significa las 7 fuentes, que nacen acá en el monte de las bienaventuranzas y van rodando. Mire las escalas de la que habla la peregrina Ejeira, donde el Señor estaba parado. Ahí a la izquierda está la piedra del primado. En esas escalas se para el Señor y les grita: muchachos, ¿tenéis pescado? ¿Ya? No, nada, nada. Y entonces Jesús desde aquí les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos no se han dado cuenta quién es. Por los efectos de la misión, por los frutos de la misión, el que se deja amar descubre que es el Señor. Él sabe que por sus fuerzas, él sabe que ha pasado toda la noche nada, él sabe que con esa belleza de líder que tiene, y él sabe que aún él mismo siendo líder y que en las fuerzas de todos
no hemos podido pescar nada, pero ahora en los frutos de la misión, en la sobreabundancia de la pesca, mire muchachos, cuando nosotros nos vemos aquí, cuando nosotros vamos a ver los miles y cientos de miles de personas reunidos en torno a la fe, cuando a lo largo de la historia de la iglesia vamos descubriendo esa fecundidad del Evangelio, va a ser eso por nuestra capacidad. Va a ser eso, ese mensaje tan contradictorio del crucificado. Ese mensaje del Evangelio va a ser por nuestra fuerza, va a ser por la coherencia de Pedro, va a ser por la coherencia nuestra, va a ser por nuestro poder. Evidentemente, en medio de la misión, acuérdese que este es un texto de misión, esto es un texto de iglesia, y está el contraste, la misión fallida, la noche sin pescar nada, y la mañana del resucitado, donde Él, por su palabra, llena las redes. 153 peces. Se dice que era el género de peces que se reconocían en esa época, y además hay otras interpretaciones en las que no me voy a quedar ahora. Lo que significa es evidentemente la totalidad, la universalidad, lo que supera infinitamente nuestros cálculos y nuestra visión. Y allí el discípulo que se deja amar distingue, es el Señor. Pero todavía hay más, y voy a acelerar, muchachos. Entonces ustedes ya saben que se bajan, nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas, antraquía es la expresión griega, que no aparece sino aquí, y cuando el amigo Pedro, en esa noche fría de la Pascua, se puso ante las brasas a calentarse, de metido a ver qué era lo que iba a pasar con el Señor. Y el Señor de nuevo ahora tiene las brasas encendidas, Él las encendió. Y cuando se bajan, encuentran preparados pan y pez, que el Señor mismo ha preparado. Este texto, como la misión en la iglesia, es profundamente eucarístico. Este texto es profundamente eucarístico, inclusive lo que dice, de lo que lo bendijo, de que lo parte, de que se los entrega. Entonces dice, nada más saltar a tierra, ven preparadas una brasa y un pez sobre ellas y pan. Dícele Jesús, traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Mire, el Señor quiere que usted y yo coparticipemos con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, que se una con el don de Dios. La misión, el Espíritu Santo y nosotros. La misión es obra del Espíritu del resucitado y nosotros. Él quiere nuestro esfuerzo. Traigan los peces que acaban de pescar y los une a su ofrenda y a su celebración de acción de gracias, o sea, eucarística. Traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos no se rompió la red. La imagen es que todos ellos estaban tratando de arrastrarla, ¿verdad? Y pareciera que como que ni siquiera fueron capaces. Y después aparece el mismo Pedro, otra vez primario y metido, arrastrándola. Algunos ven detrás de esa imagen parte del don de Dios para ese primado. Pero sigamos. Venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Acuérdense, en aquella hora ya nadie me tendrá que preguntar nada, ya todos lo sabréis. Sabiendo que era el Señor, viene entonces Jesús, toma el pan y se los da, y de igual modo el pez. Fíjense el sentido eucarístico. Esta fue ya la tercera vez que en Epifanía, se manifestó Jesús a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Hasta ahora, todo el mundo sabía lo que había pasado con Pedro. Todo el mundo sabía. Hasta ahora, Pedro ha hecho un montón de cosas, y como siempre, primario, haciendo y deshaciendo. ¿Y Jesús qué? No le ha dicho ni mu. Está dirigiéndose a la comunidad, traer de los peces, hacer tal cosa, hacer tal otra. Ni siquiera le ha dirigido la palabra. No porque lo esté negriando, no porque lo esté echando a un lado, sino porque está ocupado de la comunidad.
Ahora sí, después de la Eucaristía, después de la comunión, le va a decir, venga mijito, venga mijito, ¿en qué es que andamos? ¿En qué es que andamos? Después de haber comido, ¿cómo es? ¿Después de qué? Después de haber comido, entonces, ¿qué fue lo que pasó después de haber comido? Oigan lo que dice, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, de nuevo lo llama como al principio, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. A ver muchachos, llegamos al centro. A toda hora este metido quería ser más que estos. A toda hora este metido quería ser más que estos. Y entonces llegamos, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? El Señor utiliza en griego, hay varias expresiones para hablar de amor. El que aquí utiliza el Señor es agapao, el verbo agapao, de donde viene ágape. Es ese amor total, incondicional, generoso y de entrega absoluta por aquel que amamos. Entonces le pregunta, agapao, Pedro, Simón, hijo de Jonás, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él responde, sí Señor, tú sabes que te fileo. ¿Y qué es eso de fileo? Es un amor de amistad, es un amor no incondicional, es un amor de amigos, es un amor que supone cierta igualdad, pero es un amor que no es incondicional. Hay otra forma de amor, por ejemplo el eros, ese nos está tratando acá. Le pregunta el Señor, agapao, Pedro, ¿me amas? Dice, Señor, somos amigos, ¿cierto? Señor, somos amigos, ¿cierto? Y entonces le sigue diciendo Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, agapao, ¿me amas? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero, fileo. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, entonces somos amigos. Simón, hijo de Juan, Simón de Juan, entonces fileo, al menos somos amigos, al menos con amor de amistad. Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿somos amigos? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Vuelve otra vez con la expresión fileo. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Muchachos, voy rápido con varios puntos. Uno, evidentemente y desde siempre se vio que detrás del ambiente que Jesús creó, allí las brasas, el desayuno, la comida que le preparó a los muchachos tan plenamente eucarístico, está Jesús sanando el corazón de Simón Pedro, que 3 veces ante esas mismas brasas, en otro momento, en Jerusalén, lo había negado. Que había ya por fin descubierto en esos momentos su propia debilidad y miseria. Que él no es capaz de, como pretende, ser el discípulo y ser el primero entre los hermanos. Y entonces ahora cuando el Señor le pregunta por la primacía, por el primado, le va a hacer entender, lo entenderás más tarde, fue la primera expresión que le dijo. ¿Qué le va a hacer entender? Que el primado es en el amor, que es imposible ser el primero sin dejarnos amar, que es imposible ser el primero sin dejar que el amor de Dios, el agapao, amor generoso de Dios, total de Jesucristo, llene nuestro corazón, limpie nuestros instintos, limpie todas nuestras realidades. Que mientras tanto nosotros lo que vamos a estar es aprovechándonos del otro, llenando vacíos con el otro, haciendo una cantidad de cosas
autoritarios, como ya el Señor les había advertido. Los señores de este mundo los dominan con su poder, los explotan. No sea así entre ustedes es lavarse los pies. Eso es lo que él nunca entendió, que se trataba era de un amor que no le teme hacerse servicio y que no le teme llegar hasta el sacrificio para dar la vida como el buen pastor lo hizo y lo va a llamar a hacer. ¿Querés ser el primero? No hay problema, Pedro. Siga, sea el primero. ¿En qué? En dejarse amar. Y sea el primero en amar. Entonces es el primado. ¿Es el primado? Amén. ¿Es el primado? Amén. Es el primado en la comunión de los hermanos. Es el primado en dejarse amar por el Señor. Es el primado en la confesión de la fe y en recibir el don de Dios, porque lo que tú confiesas, la fe, no es obra de la carne o de la sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre. Mateo allá capítulo 16. Pero es el primado que desde el dejarse amar entiende la misión de su vida. ¿Cuál es la misión de su vida? La misma del pastor. Pastorea a mis ovejas. Entonces ahí hay dos, ovejas y corderos, que se ha interpretado como las distintas realidades en la comunidad del pueblo de Dios. Tu santo nombre proclamaré, siempre serás rey de la historia.